Bien, buenas noches, hermana Elizabeth, quien está por ahí, hermana Margarita, bendiciones, hermanos, hermanas, hermanos por ahí, vamos a comenzar. Buenas noches, hermano Félix, qué gusto saludarte. Bien, vamos a tener esta lección, vamos a aprovechar el tiempo, pienso que vamos a tener un tiempo breve, no vamos a demorarnos demasiado, vamos a ser lo más conciso posible. ¿Sale, mis hermanos? Es un gusto saludarlos a todos, que el Señor les bendiga grandemente. Si por ahí voy a hacer unas breves preguntitas, muy breves. Entonces vamos a aprovechar aquí los medios. Pueden escribir si tienen su respuesta, pues ahí me contestan, ¿sale? Entonces vamos a empezar con una breve oración, mis amados hermanos, y comenzamos, ¿ok? Vamos a ver. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por tu infinita misericordia, por tu grande amor y por todo lo que haces, Señor. Te doy gracias por estas almas preciosas, Señor, que estás permitiendo que te conozcan. Sigue haciendo la obra, Señor, en sus corazones. Y permite, oh Dios mío, que conforme a tu voluntad, Señor, sigan creciendo para tu gloria y para tu honra, Señor. Por favor, Padre, que esta serie de estudios pueda disipar cualquier duda y afirme, Señor, más y más sus corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, pues vamos a estar estudiando, va a ser una serie de 3 estudios aproximadamente, ¿vale? Y luego vamos a continuar con otros estudios por ahí que es necesario que tomen. Vamos a empezar a ver la seguridad de la salvación, ¿ok? Seguridad de la salvación. Este va a ser el primer estudio sobre la seguridad de la salvación. Entonces, hasta ahora lo que sabemos es que la salvación es eterna. Lo que hemos aprendido es que la salvación es eterna y la salvación es única y exclusivamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma de ser salvos. El único medio por el cual podemos ser salvos es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Yo sé que eso ya lo saben, yo sé que esto lo creen ya en su corazón, yo sé que es una certeza que hay en ustedes, pero se comprende que un nuevo creyente pues comúnmente llega a tener dudas, comúnmente llega a pensar, pues si ya uno es salvo, si uno ya es santificado, entonces puede uno pecar o puede uno no pecar o qué ocurre. Bueno, esas preguntas vamos a estarlas tomando en estos estudios para que ustedes sigan creciendo, ¿sale? Bien, número 1, vamos a estar observando el testimonio de las escrituras. ¿Por qué razón tenemos nosotros seguridad de que podemos ser salvos? Y el primer punto que vamos a ver es por el testimonio de la palabra de Dios. Esta serie de estudios, les comento, por cierto, esta serie de estudios las vamos a estar tomando del manual de discipulado del pastor Paul Washer. Así que, bueno, es buena doctrina, es sana doctrina. ¿Ok? Entonces, el primer punto es el testimonio de la palabra de Dios. ¿Ok? Para tener la seguridad de la salvación, debemos primero averiguar si Dios ha prometido la salvación al hombre. La primera pregunta que debemos hacer es, ¿Dios ha prometido salvación al hombre? Si Dios ha prometido salvación al hombre, entonces podemos tener la certeza de que entonces el hombre sí puede ser salvo. Si Dios no hubiese prometido salvación, entonces no tendríamos por qué esperar que Él cumpliera esa promesa. Pero dado que Dios en su infinita misericordia sí ha prometido que Él quiere salvar al hombre, que Él puede salvar al hombre y que en efecto Él salva al hombre, entonces podemos tener certeza. Vamos a ver una primera promesa en Juan capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese texto es uno de los textos más famosos en todo el mundo evangélico, Juan 3, 16, y ahí se nos menciona esta promesa, que Dios ha amado de tal manera al mundo que envió a su Hijo unigénito y ahí hay una declaración de propósito que es la palabra para que todo aquel que cree, para que todo aquel que en él cree, es decir, no es como algunos enseñan, que Dios envió a su Hijo al mundo para que todo el mundo sea salvo, sino en realidad lo que enseña es que Él envió a su Hijo y amó tanto al mundo para que todos aquellos, y esta palabra todos significa todos aquellos que en Él creen. Es decir, no es todos refiriéndose a todo el mundo, sino que dice todo aquel o al aquel, bueno, todo aquel que en él cree. ¿En quién?
Pues la respuesta es en Jesucristo. Y ahí está la promesa. Todo aquel que cree en Cristo Jesús será salvo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora tenemos también, vamos a leer en Juan, capítulo 5, versículo 24, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí tenemos otra preciosa promesa, y la promesa es que el Señor Jesucristo está hablando y Él dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree. Aquí tenemos dos acciones: oír y creer. El que oye mi palabra y el que está hablando es el mismo Señor Jesucristo. Entonces, si tú crees en las palabras, si tú escuchas las palabras de Cristo y crees en aquel que lo envió, serás salvo. Es lo que dice muy claramente, porque dice: tiene vida eterna. Esto significa que todos aquellos que no pueden oír la palabra de Cristo es porque no tienen la vida eterna. Pero si tú puedes oír la palabra de Cristo, que esto implica de alguna forma también obediencia, es decir, crees en lo que Cristo ha dicho, crees en la obra de Cristo, crees en quién es Él, entonces tendrás vida eterna. Dice: y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces ahí tenemos otra promesa. Si preguntamos, ¿Dios ha prometido salvación? La respuesta es sí, Dios ha prometido salvación. Entonces, ahí por ahí me pueden escribir, hermanos. Primera pregunta, ¿sale? Primera pregunta. ¿Podemos creer que ciertamente Dios puede salvar al hombre y quiere salvar al hombre? Por ahí inscríbanme, mis hermanos. Vamos a aprovechar estos medios. Aquí los leo. A ver quién es el primero. Póngale ahí. ¿Puede, sí o no, hermanos? A ver quién responde ahí rápido. Excelente. Amén. Así es. Ahora, la siguiente pregunta sería: ¿Dios ha prometido salvar al hombre? Es decir, a todo aquel que cree en su Hijo. ¿Dios lo ha prometido? Amén, exacto. Y ahora, ¿por qué creemos esto? Bueno, la respuesta es, amén, amén. La respuesta es que nosotros creemos que ciertamente Dios ha prometido eso porque en la Biblia lo dice, en la palabra de Dios lo dice. Y si en la palabra de Dios lo dice, entonces nosotros vamos a creerlo porque Él es Él mismo el que se está comprometiendo. Dios nunca ha dicho mentiras, Dios siempre habla con la verdad, Dios no es como el hombre, Dios siempre habla con verdad, Él es la verdad misma. Así que si Dios promete salvación, si Dios ha dicho que Él puede salvar y Él quiere salvar, eso significa que sí, sí podemos ser salvos, hay esperanza. Ahora, definitivamente Dios ha prometido que hay salvación. ¿Para quiénes? Pues para los que creen en su Hijo. Entonces, el Señor Jesucristo, obviamente es su Hijo, y el Señor Jesucristo es el único medio de salvación. Pero la siguiente pregunta sería: ¿cómo podemos tener la seguridad de que Dios va a cumplir lo que Él ha prometido? ¿No? ¿Cómo podemos saber, cómo podemos tener esa seguridad? Bueno, Números, capítulo 23, versículo 19. Números, capítulo 23, versículo 19. Miren lo que dice, amados. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Su palabra, la palabra de Dios, enseña muy claramente que Dios no es hombre, Dios no puede mentir. Nosotros creemos que obviamente Dios es omnipotente, eso significa que Él puede hacer todo lo que Él quiera, pero a la vez la misma palabra enseña que hay una cosa que Dios no puede hacer, y esa cosa que Dios no puede hacer es mentir. Dios no puede mentir porque Él es santo, Él es santísimo. Para Él el pecado es una aberración. Entonces la palabra del Señor dice: Dios no es hombre como nosotros somos mortales, lamentablemente somos pecadores y mentimos, ¿no? Rompemos el noveno mandamiento, lamentablemente y constantemente, pero Dios no es hombre para que mienta, Dios siempre habla con verdad. Así que cuando Dios habla, cuando la palabra de Dios se oye,
pues es verdad. Lo que Él dice va a ocurrir, siempre va a acontecer. ¿Ok? Dice, Él dijo y no hará, es una pregunta, ¿acaso si Él habla no hará? Amigos, cuando Él habló allá en Génesis capítulo 1, Él simplemente dijo, hágase, hágase, o sea la luz, sea esto, hágase esto, y ¡pum! Las cosas se hicieron. Cuando Dios habla, ¡pum! Las cosas se hacen. Así es nuestro Dios, es el Dios de la Biblia, es el Dios en que creemos. Él habla y no acaso lo ejecutará. Claro que sí, Él siempre, cada vez que habla, habla con verdad. Ahora vamos a leer Josué capítulo 23, versículo 14. Josué 23, 14. Dice así, y aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que vuestro Dios, dice que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Entonces aquí está el general Josué hablando con el pueblo de Israel y les está demandando una respuesta, les está diciendo, hey, ¿acaso ha faltado alguna de las palabras que Dios ha dicho? Dios prometió que no les faltaría comida, siempre tuvieron maná. Dios les prometió que sus ropas, que sus sandalias no se romperían. Siempre Dios estuvo ahí porque Dios cumple. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener la seguridad de que Dios va a cumplir su promesa de salvación? Bueno, porque Él es Dios, porque Él no miente, porque Él siempre habla con verdad. Dios es fiel. De todas sus promesas, no hay una sola que Él haya fallado, ni una sola vez. Por lo tanto, el hombre que cree en Cristo tiene la seguridad absoluta de que Dios le ha dado la vida eterna. Si tú crees en Cristo, entonces puedes tener la seguridad y la certeza de que tendrás la vida eterna, porque eso es lo que enseña la palabra. El único camino de salvación es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ese ha sido el primer punto, ¿sale? El primer punto, entonces, ¿cómo tener seguridad de la salvación? Vamos a las fuentes y la primera fuente es la palabra de Dios, el testimonio de la palabra de Dios. La segunda fuente sería el testimonio de nuestras obras, ¿ok? Somos salvos única y exclusivamente por medio de la fe. Eso hay que hacer énfasis, toda la Biblia hace énfasis en eso. Somos única y exclusivamente salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. No por obras, para que nadie se gloríe, ciertamente. Somos salvos única y exclusivamente por medio de creer en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero, pregunta, ¿cómo podemos estar seguros de que creemos? ¿Cómo podemos estar seguros? Bueno, para esto debemos de leer la primera carta de Juan, que fue escrita para que por medio de ella los creyentes tuviéramos seguridad de salvación. Vamos a leer primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13. Cuando ustedes lean la palabra del Señor, estén muy atentos a cuando encuentran, por ejemplo, la palabra para o la palabra por. Porque cuando ustedes leen en la Biblia esa palabrita para o por, eso se llaman declaraciones de propósito. Una declaración de propósito, básicamente, pues es eso, una declaración de propósito. Por ejemplo, miren, yo aquí tengo esta pluma. Y esta pluma la tengo aquí para escribir, ¿no? Entonces, acabo de hacer una declaración de propósito. Esta pluma es para escribir. Esa es una declaración de propósito. ¿El propósito de esta pluma cuál es? Pues escribir. Ahora, por ejemplo, aquí tengo un poquito de agua, ¿no? Mi trastecito que me regaló mi hermano allá en Torreón. Y aquí, este traste lo tengo aquí para tomar agua. Entonces, este bote lo tengo para tomar agua. Entonces, acabo de decir una declaración de propósito. ¿Ok? Cuando ustedes lean en la palabra del Señor la palabra por o la palabra para, eso es una declaración de propósito y es bien importante para comprender un poquito más los libros de las Escrituras, porque si tú observas en un libro esa palabra y te da una declaración de propósito, te puede decir específicamente, por ejemplo, para qué se escribió tal o cual libro. Entonces, en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13, tenemos una declaración de propósito. Dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, voy a aprovechar el espacio, vamos a tener un poquito de espacito para que me respondan. ¿Sale? Va la siguiente pregunta. Reitero, el estudio no va a ser muy extenso.
pero sí quiero quiero ver que sí queden claros los conceptos que estamos estudiando. Pregunta, según 1 Juan capítulo 5 versículo 13, ¿para qué se escribió esa carta? O sea, ¿para qué se escribieron esas cosas? Porque cuando el apóstol Juan dice, estas cosas os he escrito, y se está refiriendo pues a una iglesia en general, y esto tiene que ver con nosotros. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, esa carta no fue escrita para alguien inconverso, sino que fue escrita para alguien que cree, dice, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces la pregunta sería, ahí sí me pueden responder, amados, ¿para qué Juan ha escrito a los que creen en el nombre del Hijo de Dios? Según el texto de 1 Juan 5:13, ¿para qué? ¿Para qué lo ha escrito? Ahí hay dos declaraciones de propósitos. ¿Alguien puede escribir por ahí? Por favor, voy a esperar tantito, ¿sale? A ver, hermanos, para que sepamos que tenemos vida eterna. Amén. Amén, Clau. Félix, para que sepan que tienen vida eterna. Amén, amén, amén. Así es. Ahora, pero también dice otra cosa. ¿Para qué? Sí, para que sepamos que tenemos vida eterna y para los que creemos en Cristo. Ok, ok, amén. Ahí está la respuesta. Excelente. Muy bien, hermanos. Entonces, vean. La primera carta de Juan es como un examen que nosotros podemos tomar si tenemos dudas de nuestra fe. Comúnmente muchos predicadores dicen, bueno, para creer en el Hijo de Dios es para que creáis. Entonces, aunque el objetivo primario, amén, amén, para tener seguridad de la vida eterna en Cristo, amén, hermano Samuel, aunque el objetivo primario, es decir, el público primario del apóstol Juan es para los que creen, y dice, para que sepan que tienen vida eterna, también por ahí dice, y para que creáis en el nombre del Hijo. Entonces sí, por ahí hay una rendijita para aquellos que son inconversos. La primera carta del apóstol Juan nos instruye para que tengamos seguridad de nuestra salvación, y pero a la vez, si alguien no está seguro de su salvación, o por ejemplo, si alguien tiene dudas, ¿no? Como saben, el decisionismo es uno de los métodos que más daño han hecho a la iglesia, y básicamente el decisionismo es que los evangelistas dicen, si hay alguno aquí que quiere ser salvo, pues bueno, solamente tiene que pasar adelante, levantar su mano y tomar su decisión por Cristo. Esta práctica se fundamenta mucho en el emocionalismo, y aunque yo no digo que no haya gente que haya sido salvada en ese momento, de hecho yo creo que ha habido mucha gente salva cuando pues el Espíritu Santo obra en su corazón y están quebrantados y lo que quieren es ser salvos, pedir perdón, y son salvos, pero no son salvos porque repitan una oración o porque levanten la mano. Son salvos porque el Espíritu Santo hace una obra en ellos. Ahora, pero el problema es que algunos no son salvos en realidad. El Espíritu Santo no ha hecho una obra en su corazón, no ha hecho la obra real, sino que solamente hay ciertas emociones, pero que no son verdaderas, no son emociones pues reales, bíblicas, santas. Y muchos creen que son salvos, pero puede ser que no lo sean porque ellos están confiando en si tomaron su decisión o no. Y entonces cuando esas personas preguntan, bueno, ¿seré salvo? ¿No seré salvo? Lo que les dice comúnmente pues el evangelista o su pastor, les preguntan, bueno, ¿tú estás seguro de que estabas seguro? ¿Tú estás seguro de que creíste? ¿Crees que creíste en aquel día que levantaste tu mano y lo recibiste con tu corazón? Y se están enfocando en sus propias emociones de la persona. Y ese es un problema, porque la palabra dice bien claramente que el corazón es más engañoso que cualquier cosa, que todas las cosas. Pero Dios, entonces, en su infinita misericordia, nos ha dado una carta específica que nos ayuda también
a autoexaminarnos y la palabra del Señor en primera carta de Juan ayuda a que si alguien no es un genuino cristiano, redarguya su corazón a leer lo que dice la primera carta de Juan y entonces darse cuenta si es un genuino cristiano o no lo es. Entonces, tiene ese propósito, el propósito de que para que ustedes que crean tengan la seguridad de que son hijos de Dios. Y el segundo propósito es para aquellos que no son salvos por medio de la palabra, el Espíritu Santo obra en ellos y les haga ver que no son genuinamente salvos. Entonces, ese doble propósito, ¿no? Es una bendición tener la primera carta de Juan. Ahora, vamos a ver lo siguiente. En la primera carta de Juan se presentan 9 características del creyente verdadero. Vamos a ver 9 características de un creyente verdadero. ¿Ok? Y al comparar nuestra vida con esas características o pruebas, podemos ver si de verdad conocemos a Cristo y su salvación. Ahora, es importante que notemos que Juan no está diciendo que solo los que mantienen estas características perfectamente. Escuchen bien, ese es clave. Juan no está diciendo que los que mantengan estas 9 características perfectamente tienen la seguridad de su salvación. No. En 1 Juan 1:8, Juan declara que los verdaderos cristianos todavía fallan. Lamentablemente, en 1 Juan 1:8, vamos a leerlo. Vamos a leer 1 Juan 1:8. Dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, Juan no dice que el verdadero cristiano ya es inmaculado. Es decir, inmaculado es sin pecado, limpio. No. Aunque ciertamente en Cristo Jesús hemos sido limpiados por su sangre, aquí hay un elemento que se llama santificación progresiva. Ya somos santos por la sangre de Cristo, pero nuestra santificación va a ir increciendo. ¿Qué es esto? Bueno, es decir, va a ir creciendo. Por ejemplo, un cristiano, un recién convertido, va a ver su pecado, sus muchos pecados, pero es muy probable que conforme vaya creciendo y vaya caminando, vaya leyendo más la palabra de Dios, va a haber otras cosas que antes no había visto que eran pecado. Y esto solamente se consigue por medio de leer la palabra, de seguir orando, de escuchar al Señor, de estar congregados en la iglesia, de estar creciendo en el Señor. Y es el Espíritu Santo el que nos va dando madurez espiritual. Eso se llama santificación progresiva. Entre más y más y más vamos conociendo a nuestro Señor por medio de la palabra, más y más nos vamos dando cuenta de que, pues, no somos perfectos, somos inmerecedores de su infinita gracia, pero a la vez en nuestro corazón hay un deseo de serle a Él más fiel, y eso es santificación progresiva. Por ejemplo, quizás, y le voy a decir algo que a mí me pasó, el Señor me salvó hace un poco más de 15 años. Yo andaba con una cuestión yo me creía rasta y traía mis pelos así largos, mis cabellos, todo así. Y entonces el Señor me salva y cuando yo regreso al puerto de Veracruz, ya no me sentía bien con mi ropa, no me sentía bien con mis cabellos así largos y mi filosofía rastafari, ¿no? Y aunque al principio no fue rápido que hice cambios completamente en mi aspecto, sí, conforme pasaron las semanas, me empecé a sentir como que, hey, creo que ya no me siento cómodo con cierto vestuario que yo tenía, ¿no? Pues yo era como hippie, tocaba en los camiones y pues era drogadicto, entonces me vestía de esa manera. Pero cuanto más y más leía la palabra del Señor, veía cuán precioso es mi Dios, era mi Dios, y lo es, ¿verdad? Y lo seguirá siendo siempre. Entonces yo sentía que debía de reflejar ese grande amor que Cristo tuvo por mí
siendo santo, siendo diferente, ya no siendo el mismo hombre pecador, el mismo hombre con esas ideas, esas filosofías, y el Señor fue transformando mi vida poco a poco. Entonces, eso fue un cambio que se dio por medio de madurez espiritual. Ahora, a la vez, han pasado más de una década que he estado estudiando la palabra del Señor y aún así, hoy en día, yo debo de seguir luchando porque hay cosas que aún yo pienso, hey, esto debo de mejorarlo, debo de darle más gloria a mi Señor, no debo de hacer esto o aquello que yo creo que no le daría gloria. Ese es el caminar cristiano. Un verdadero cristiano no es un hombre, no es una hermana que ya vive completamente sin pecado. No lo es. Mientras estemos en este cuerpo de carne, mientras aún no seamos glorificados, tenemos que luchar contra el pecado. Y eso es una marca de un cristiano verdadero. Lucha contra el pecado. Entonces vamos a continuar. Lo que Juan está diciendo es que los que tienen un estilo de vida conforme a estas características, aún imperfectas, pueden tener la seguridad de su salvación, y los que tienen un estilo de vida que niega estas características no pueden tener tal seguridad. Entonces vamos a ver 9 características de un creyente verdadero, y pues todo aquel que no tenga estas 9 características, reitero, no de manera perfecta, sino que claramente niega esas características, lo más probable es que no sea cristiano. ¿Okay? Entonces vamos a leer 1 Juan capítulo 1, versículos 6 al 7. Dice así: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, el que anda en mentira y no practica la verdad, pues no es cristiano. Pero el que tiene comunión, el que anda con el Señor, procura tener comunión y anda en luz, anda en verdad. Segunda característica. Sería capítulo 1, versículo 8 al 10, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esta característica es la siguiente: la verdad está en nosotros y fíjense, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Entonces, eso está en un sentido negativo, pero en un sentido positivo sería así: si decimos que tenemos pecado, no nos engañamos, sino que somos veraces con nosotros mismos y la verdad sí está en nosotros. Es decir, nos reconocemos, nos humillamos delante de nuestro Dios, nos sabemos pecadores. Y ojo, cuando alguien se reconoce a sí mismo pecador y es un genuino cristiano, él va a estar diariamente de rodillas delante de su Señor pidiendo que lo siga ayudando, que lo siga fortaleciendo, que le siga dando santidad, que lo perdone por haber pecado en ese día en tal o cual cosa, pero confía en que Cristo lo va a seguir ayudando en santidad. Bien, característica 3, vamos a leer 1 Juan capítulo 2, versículo 3 al 4, dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces, la característica 3 es: guardamos sus mandamientos. Un verdadero cristiano guarda sus mandamientos. Característica número 4 sería igual en el capítulo número 2. A ver, permítame. Capítulo número 2. Capítulo número 2, versículo 15. Dice así: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, un verdadero cristiano no ama al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ok? Esa es la siguiente característica: el verdadero cristiano no ama al mundo. Si tú ves a alguien que dice ser cristiano, pero se viste como el mundo, anda como el mundo, escucha lo que el mundo escucha, ve lo que el mundo ve, huele como el mundo, habla como el mundo, pues lo más probable es que sea del mundo. Si yo te dijera, oye amigo, pues fíjate que tengo un pato. No, si tengo un pato, ¿no? Tengo un pato aquí en mi patio, y fíjate que, pues es un pato, ¿no? Tiene
un hocico de perro y tiene 2 orejas y tiene una cola larga y hace guau, 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 guau. ¿Tú creerías que es un pato? Tú lo ves y ves que tiene 4 patas y tiene 2 orejas y tiene una cola y hace guau, guau, guau. Y yo te digo, mira, es un pato, es un pato. ¿Me creerías? Obviamente, tu lógica va a decir, no, eso no es un pato, eso es un perro, entonces estás mintiendo. Ok, de la misma manera, muchos se dicen ser cristianos, pero el cristiano, según este texto, no ama al mundo. Entonces, alguien que no es cristiano, dice ser cristiano, que ama al mundo, no lo es. Pero un verdadero cristiano no ama al mundo. Y cuando decimos amar al mundo, no nos referimos a no amar pues a las almas, no nos referimos a eso, sino a la forma en que se mueve el mundo. Es decir, a la filosofía del mundo, a los pecados del mundo. No, ya nos alejamos del mundo porque ahora somos de Cristo. Aunque vivamos en este planeta, nuestro reino es celestial. Nuestra patria ya no es solamente nuestro país, México, no, es el reino de los cielos. ¿Amén? Bien, característica número 5. Sería 1 de Juan, capítulo 3, versículo 16. 1 de Juan 3, 16 dice así: en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. La característica número 6 es que hemos conocido el amor verdaderamente de Dios, y el amor de Dios es que Cristo dio su vida por su pueblo, por nosotros, y dado que Cristo ha dado su vida por nosotros, ahora conocemos el verdadero amor y ahora nosotros también podemos amar a los hermanos. Nosotros amamos a los hermanos. Esa es una de las características principales de un verdadero cristiano. Pregunta: ¿amas a tus hermanos? ¿Amas convivir con tus hermanos? Cuando vas a la iglesia, ¿te gusta quedarte un ratito más, estar con ellos, quizás comer con ellos? Una de las características de un verdadero cristiano es que ama a los hermanos, los ama. Y no solamente los domingos, durante la semana, por ahí se están hablando, se invitan a comer, tienen buena comunión. Característica, vamos a ir con la siguiente característica. Bien, característica número 6. Vamos a regresarnos, bueno, vamos a leer 1 Juan capítulo 4, versículo 2. Dice así: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. La siguiente característica es que un verdadero cristiano confiesa que ciertamente Cristo vino en carne. Es decir, que Cristo, que Jesús de Nazaret es Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad. Este es Jesús. Un verdadero cristiano confiesa que Jesús de Nazaret es el Dios vivo y verdadero. Alguien que rechaza la deidad de Jesucristo no es un verdadero cristiano. No lo es. ¿Ok? Bien, vamos a ver cuánto tiempo llevamos. Vamos bien. Ok, siguiente característica. Característica sería la característica número 7. Juan, 3, 14 al 18. No recuerdo si ya lo leí. Ok, ahorita vemos. Bien, dice así, Juan 3, 14 al 18. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El 15 es: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Los cristianos verdaderos nos amamos. Y cuando podemos, debemos hacer todo lo que podamos para hacer de bendición a nuestros hermanos. Ahora, Juan capítulo 5, versículo 45. Siguiente característica. Juan 5, versículo 45. Que dice mi hermano Samuel: se ve que estamos en el mes de la Reforma. Muy bonito cuadro. Sí, mi hermano. Sí. El domingo que vengas ahí, vienes aquí a la oficina para que lo veas. Lo acabo de poner, estaba guardado ahí. Bien, Juan capítulo 5, versículo 4 al 5. Por cierto, yo lo hice. Lo dibujé, mi hermano, con Sharpie. Juan capítulo 5, versículo 4 al 5 dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La siguiente característica es que el cristiano verdadero cree con una convicción ferviente de que Cristo es el Hijo de Dios. Y última característica, Juan 5, versículo 10 al 12, dice así: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces, básicamente esas son las 9 características. Voy a mencionarlas un poquito saltaditas, pero voy a mencionar las 9. El creyente vence las tentaciones y tropiezos del mundo. El incrédulo se hunde en ellas. El creyente, aunque peca, no practica el pecado como un estilo de vida. El incrédulo sí practica el pecado. Y hay que entender esa palabra, practicar. A mí me gusta el fútbol. Entonces, sí, cuando aprendí a hacer ese tiro que se llama de chanfle, que le pegas con la parte externa de tu pie y el balón hace una curva, para poder hacer eso tuve que practicar mucho. Practicar es estar constante, estar constante, estar constante, estar constante. Eso es practicar. Esa es la diferencia básica entre un verdadero cristiano y alguien que no lo es. Un cristiano, lamentablemente, sí puede llegar a pecar, pero un cristiano verdadero no practica el pecado. De 3 dedos, dice mi hermano Luis. Así es, hermano. Sí. El cristiano verdadero no practica el pecado. Es decir, no está constante y constante y constante y se la vive y se perfecciona en el pecado. No. Si alguien está constantemente pecando en ese pecado específico y aún se perfecciona en ese pecado y se goza en ese pecado, lo más probable es que no sea un cristiano verdadero. Siguiente característica: el creyente confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo divino en la carne. El incrédulo niega la divinidad de Jesús. Siguiente característica: el creyente anda en luz. La luz es la continua voluntad de Dios. El incrédulo anda en tinieblas, es decir, en continuo pecado. Siguiente característica: el creyente no ama o desea tener compañerismo con las cosas, actitudes, ideas, actividades o placeres de este mundo que contradicen la voluntad de Dios. El incrédulo sí. Siguiente característica: el creyente reconoce su pecado y lo confiesa. El incrédulo se cree sin pecado y sin la necesidad de confesarlo. Un verdadero creyente reconoce su pecado, se siente indigno del Señor, pero va delante de su Señor, se humilla, confiesa su pecado. El inconverso no lo hace. Siguiente característica: el creyente cree que Dios le ha dado vida por medio de su Hijo Jesucristo. El incrédulo no tiene esa seguridad. No puede. Siguiente característica: el creyente ama a los otros cristianos y les sirve con obras prácticas. El incrédulo no ama a los cristianos y su interés en ellos es hipócrita y sin obras. Última característica: el creyente tiene un estilo de vida que refleja obediencia a los mandamientos de Dios. El incrédulo no se preocupa ni se esfuerza por guardar los mandamientos. Entonces, básicamente hemos visto 9 características que identifican a un verdadero cristiano, y aquel que niega esas características rotundamente, de hecho que va en contra de todas esas características, pues lo más probable es que no sea cristiano. Ahora, repetimos, estas características no significan que uno sea perfecto, ¿no? Porque, como dice la palabra, seremos perfeccionados cuando seamos glorificados, es decir, cuando el Señor, nuestro Señor, vuelva y ya sea el fin y estemos con Él eternamente y para siempre, seremos una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero mientras estemos en este mundo, estamos en este cuerpo de muerte, en esta carne de muerte, y debemos de seguir luchando contra el pecado. En resumen, un verdadero cristiano lucha contra el pecado. Está luchando contra el pecado. Ahora, quiero que por favor, todos por ahí, me ayuden por favor y respondan las siguientes preguntas, ¿ok? Hemos visto entonces que las características de un cristiano por medio de la primera carta de Juan. Debemos escudriñar nuestra vida para ver si de verdad somos cristianos y destinatarios de la vida eterna. Y vamos a ver el siguiente ejercicio y con esto vamos a concluir, ¿sale? Les animo a todos por ahí que respondan, por favor. Esto háganlo ahí. Y bueno, esto va a ayudar para autoexaminarse, ¿verdad? Pregunta. Conforme vea ya una respuesta ahí, me voy a la siguiente pregunta, ¿sale? Esto es
La respuesta es sí o no. ¿Ok? Vale. Pregunta dice, esto aplícalo para tu vida, ¿no? Vamos a ver si tienes la seguridad de salvación. Marca la palabra, responde sí o no. Dime la palabra que describe tu vida. ¿Ok? Yo creo que Jesús es el Cristo, el Hijo divino en carne. ¿Sí o no? O a veces. Quien responda, hermanos, para pasar a la siguiente pregunta. Amén. Segunda pregunta. Bueno, segunda postura. Yo creo que Dios me ha dado vida por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Sí, a veces o nunca. Sí. Amén. 3. Yo, aunque peco, no practico el pecado. Amén, dice la hermana Eli, amén. Yo, aunque peco, no practico el pecado como un estilo de vida, sino mi estilo de vida refleja obediencia a los mandamientos de Dios. Repito, yo, aunque peco, no practico el pecado como un estilo de vida, sino mi estilo de vida refleja obediencia a los mandamientos de Dios. Sí, a veces o nunca. Sí, amén, amén. 4. Cuando peco, reconozco mi pecado y lo confieso. Sí, a veces o nunca. Sí, amén, claro. 5. Aunque no soy perfecto, las tentaciones y tropiezos del mundo no me vencen. Cristo sigue transformando mi vida. Sí, a veces o nunca. Amén, amén. 6. Yo amo a los otros cristianos y deseo tener compañerismo con ellos. Sí, a veces o nunca. Amén, amén. 7. Amén, amén, Félix. Yo no amo ni deseo tener compañerismo con las cosas, actitudes, ideas o placeres de este mundo que contradicen la voluntad de Dios. Amén. Así es. Bien, pues autoexamínense con la primera carta de Juan. Si la mayoría de tus respuestas es un sí, pues bueno, que sea la misma palabra la que redarguya tu corazón. ¿Ok? Ahora, habiendo estudiado y aplicado las pruebas a tu vida, ¿puedes decir que tu vida refleja que Dios te ha salvado y está obrando en tu vida? Perdón. Si no, pues sí. Perdón. Si crees que no, tienes que hablar con tu pastor. Te animo a que hables con tu pastor, porque veo algunos aquí que yo no conozco, no soy su pastor, pero a los que sí, pues aquí mi hermano, los hermanos, si alguno cree que es así, pues seguimos charlando, ¿verdad? Por eso estamos estudiando. O la persona que te está disciplinando. Ahora, la segura salvación es indispensable en la vida cristiana. Simplemente respondan verdadero o falso, ¿vale? A la siguiente afirmación. Van a ser 5 afirmaciones y vamos a concluir, ¿ok? Porque ya me demoré un poquitito más de lo planeado. 50 minutos. Ok. Dice así, la salvación es solo por fe y no por medio de ninguna obra que el hombre pueda hacer. La salvación es solo por fe y no por medio de ninguna obra que el hombre pueda hacer. ¿Falso o verdadero? ¿Es verdadero o falso? La salvación es solo por la fe. Amén. No por medio de ninguna obra que yo mismo pueda hacer, ¿verdad? Verdadero, así es, Félix. Amén, amén, hermano Luis. Bien, siguiente afirmación. El cristiano verdadero no peca nunca y no tiene necesidad de confesión. El pecado verdadero no peca nunca y no tiene necesidad de confesión. ¿Verdadero o falso? Piénsele, ¿eh? El cristiano verdadero no peca nunca y no tiene necesidad de confesión. ¿Verdadero o falso?
Nadie ha respondido. ¿Están pensándole? Voy a repetir, hermanos. Tienen que decir verdadero o falso. O sea, pongan ahí verdadero o falso. El cristiano verdadero no peca nunca y no tiene necesidad de confesión. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Qué pasa? Nadie responde. ¿Por qué, hermanos? Sin miedo, sin miedo. Es falso, hermanos, es falso. El cristiano verdadero, escuchen la afirmación, el cristiano verdadero no peca nunca. Claro que es falso. Lamentablemente el cristiano verdadero sí peca y no tiene necesidad de confesión. Eso es falso. El cristiano sí tiene necesidad de confesión. Número 3. El cristiano verdadero no es perfecto, sino que peca y tiene necesidad de confesión y perdón. ¿Verdadero o falso? Si están ahí, hermanos. ¿Verdadero o falso, hermanos? El cristiano verdadero no es perfecto, sino que peca y tiene necesidad de confesión. Verdadero, así es, muy bien. Siguiente, el cristiano verdadero tiene un deseo sincero de cumplir la voluntad. Ok, a ver, lo voy a repetir, mi hermano Luis. Mira, esta es una afirmación y ustedes tienen que decirme si es verdad o es falso lo que estoy diciendo, ¿sale? O sea, disciernan según lo que hemos estudiado según Juan, disciernanlo. El cristiano verdadero no es perfecto, sino que peca y tiene necesidad de confesión y perdón. ¿Eso es verdadero o es falso? Lo repito. El cristiano verdadero no es perfecto, sino que peca y tiene necesidad de confesión y perdón. Es decir, hermano, tú, exacto, es verdadero, pues lamentablemente pecas, pero al pecar tienes necesidad de confesar. Eso es un cristiano verdadero. Si alguien peca y dice, no, yo nunca peco, y además no siente necesidad de confesión, pues puede ser un falso cristiano. Un verdadero cristiano siente dolor por su pecado, y un verdadero cristiano confiesa al Señor cuando ha pecado, se siente mal. Siguiente, el cristiano verdadero tiene un deseo sincero de cumplir la voluntad de Dios, y aunque peca, tiene un estilo de vida que refleja obediencia a los mandamientos de Dios. Lo voy a repetir. El cristiano verdadero tiene un deseo sincero de cumplir la voluntad de Dios y aunque peca, tiene un estilo de vida que refleja obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Amén. Es verdadero. Siguiente. Verdadero. Amén. Las obras no resultan en salvación, sino que la salvación verdadera resulta en obras. Las obras son la evidencia de la salvación. Así es, verdadero. Es decir, no por nuestras obras seremos salvos, sino porque somos salvos hacemos obras. Siguiente y última, dice, no importa cómo uno vive. Imagínate a alguien así, imagínate a alguien diciéndote así. Escucha, no importa cómo uno vive. Si una vez oro para recibir a Cristo como Salvador, es evidencia que ya soy salvo. ¿Falso o verdadero? No importa cómo vivo, no importa cómo uno vive. Si yo una vez oré, ya eso es evidencia de que soy salvo. ¿Eso es cierto o es falso? Por ejemplo, imagínense que yo diga que soy cristiano, pero no importa cómo vivo, yo fuera borracho, drogadicto, golpeador y blasfemo. No importa. Si yo ya levanté mi mano y hice la confesión, entonces soy salvo. Si tú imaginas que yo dije eso, dímelo. ¿Sería verdadero o sería falso? No importa cómo uno vive. ¿A Dios no le importa cómo vivimos? ¿Cierto o falso? A ver, ahí nadie responde. Voy a decir la afirmación otra vez. La afirmación sería, no importa cómo uno vive, si una vez oró para recibir a Cristo como Salvador, es evidencia que es salvo. Esa afirmación, bueno, ese argumento es verdadero
o es falso. Por ejemplo, si tú repites la oración, pero vives como un demonio, no importa, eres salvo. ¿Eso es cierto o es falso? Está fallando mi internet. Oh, sí, disculpen. Sí ha de ser mi internet, no sé qué está pasando. Vamos a concluir, hermanos. Bueno, básicamente esta afirmación es falsa. Cuando el Señor te salva, Él te transforma. La palabra dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto significa que cuando el Señor te salva, entonces eres transformado. Ya no eres el mismo. Ya no vives igual. Ahora vives para su gloria. Un verdadero cristiano ya no es el mismo una vez que eres salvo. Cristo te transforma. El hermano Paul Washer pone un ejemplo que me gusta mucho. Sí, es mi internet, por favor, ahí discúlpeme. ¿Cómo está ahorita? ¿Cómo se ve ahorita? El hermano Washer pone un ejemplo que básicamente dice que, imagínate que yo, pues, llegara a tu casa y si quedamos a las 7 y yo llego a las 8, llego y te digo, oye, pues discúlpame porque fíjate que iba caminando por la calle y de repente un tractocamión me atropelló y iba como a 100 kilómetros por hora, pero me golpeó y me aventó, pero entonces me sacudí y me paré y ya llegué. Aquí estoy. ¿Tú me creerías? Si yo te dijera que un tractocamión a 100 kilómetros por hora me ha golpeado y yo estoy delante de ti como si nada, ¿tú creerías que es verdad? Obviamente tú creerías que no es así. Si un tractocamión te golpea a 100 kilómetros por hora, pues posiblemente te deja destrozado. Bien, hermanos, Dios es el ser más poderoso del universo. Si Dios se encuentra contigo, te va a transformar. Él te va a transformar. No hay forma de que Él no te transforme. Él te va a transformar. Él va a hacer que veas ahora el pecado como algo horrible y te va a santificar. Y Él va a hacer que seas una nueva criatura. Vas a ser transformado. Vas a ser transformado. Es una de las evidencias de una verdadera salvación. Es que Dios te transforma, Dios te llama, Dios te salva y Él te santifica. Entonces hemos estado viendo hasta ahora estas características, hermanos. Falta un último punto y quisiera que lo observáramos. Dice Claudia Luz y Vida de Campeche. Amén, hermana. Bendiciones, mi hermana. Qué gusto saludarla. Queda nada más un último punto, hermanos. Preguntita, hermanos. Quisieran, vemos el último punto. Es el testimonio del Espíritu Santo. Serían 10 minutitos más y concluimos. ¿Quieren verlo, hermanos? El último punto. No sé si ya el internet esté funcionando mejor. ¿Sí? Amén. Ahí saluden a la hermana Clau. Es de Campeche. Mira, hermano Luis, hermana Clau es de Campeche. Por ahí cerquita. Bien. El siguiente testimonio, hemos visto el testimonio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el primer testimonio. El segundo testimonio son las obras. El Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y el siguiente testimonio es el testimonio del Espíritu Santo. La seguridad de salvación proviene de la palabra de Dios. Dios prometió salvación a los que confían en su Hijo Jesucristo. La seguridad de salvación también proviene de la obra de Dios en nuestra vida. Nuestra vida da frutos de salvación. Pero el cristiano verdadero también, en la vida del cristiano verdadero, el Espíritu Santo da testimonio. Él es la fuente y es el testimonio de la salvación. ¿Ok? Romanos capítulo 8, versículo 16, vean lo que dice. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu quien da testimonio de que somos o no somos hijos de Dios. Si ustedes leen el contexto, dice en el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, es el Espíritu Santo el que da testimonio. Ustedes no, ¿cómo les diré? No se necesita principalmente que sea un hombre el que te diga, oh,
tú eres salvo. No, no, es el Espíritu mismo quien da testimonio. Por eso es que cuando alguien dice, yo no sé si soy salvo así, yo no le voy a decir, no, si tú eres salvo y tú crees lo que tú eres salvo por esto y por aquello, fíjate en la fecha de tu bautismo, así. No, 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 no. Si alguien está desconfiando de su salvación, lo que tenemos que hacer es decirle, bueno, vea la palabra, vea la primera carta de Juan y autoexamínate. Ora a Dios y que sea el Espíritu mismo que te dé testimonio de si eres o no eres su hijo. ¿Saben por qué? Si uno, por ejemplo, un hombre puede engañar, somos fácilmente engañadores y engañables. Si yo le digo a alguien, no, 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 tú eres salvo y no lo dudes y nunca desconfíes y yo le digo así, estoy haciendo mal, porque ¿quién soy yo? Soy nadie. Yo no puedo dar salvación, ningún hombre puede dar salvación, solamente Dios es el dueño de la salvación. Así que el Espíritu Santo es el que se encarga de darte testimonio. Si tú eres un cristiano verdadero, va a ser el Espíritu Santo que te va a dar testimonio. Es lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 15 y 16. Ahora, una pequeña nota, antes de ser salvos, nuestra relación con Dios era como la de un esclavo infiel, esperando con temor su juicio y la condenación. Ahora por medio de Jesús hemos sido adoptados permanentemente como sus hijos, con todos los derechos y con todos los privilegios. El testimonio interno del Espíritu Santo afirma que somos hijos de Dios al quitarnos el temor al juicio y a la condenación y darnos en su lugar la confianza, la libertad de clamar a Dios, Abba Padre. Abba Padre es como decirle Padre mío con mucho cariño. La palabra Abba es una palabra aramea que significa querido padre, ¿no? O como aquí decimos, pues, papi, ¿no? Papito. Es una expresión de cariño a nuestro Padre. ¿Sientes esto en tu corazón? Si tú sientes que solamente cuando lo veas vas a obtener condenación, entonces es probable que aún no hayas nacido de nuevo. Pero si el Espíritu Santo te da ese testimonio de que Él es tu Padre y de que cuando tú vayas, Él te va a recibir con los brazos abiertos, que Él te ha perdonado, entonces eres salvo. También la palabra del Señor enseña muy claramente en Juan, la primera carta de Juan, capítulo 5, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 10. A ver, permítame. Ahí me fui para atrás. Un momento. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que cree en su Hijo tiene al testimonio. ¿El testimonio de quién o qué? Pues el testimonio del Espíritu Santo. ¿Quién es el que da ese testimonio? El Espíritu Santo. ¿Cuál es ese testimonio? Que Cristo es el Hijo de Dios. Verdad número 1. El Espíritu testifica que tenemos vida eterna. Verdad número 2. El Espíritu testifica de que somos hijos de Dios. Entonces, si el Espíritu Santo te da testimonio, esas son las tres vías: la palabra de Dios, la obra de Dios y el Espíritu Santo. Si estos tres dan testimonio de que eres hijo de Dios, te han hecho sentir el perdón, te han hecho sentir el amor de Dios, no dudes, no lo dudes. Haz caso, sé obediente al testimonio del Espíritu Santo. ¿Okay? El cristiano no es perfecto, el cristiano debe seguir luchando contra el pecado. El que dice que no tiene pecado es mentiroso, porque el que dice que no tiene pecado no ve la necesidad de ir y confesar su pecado, pero el cristiano verdadero ve que tiene pecado y va y confiesa su pecado. Entonces, concluimos hasta aquí este breve estudio. Hermanos, ha sido un privilegio estar con ustedes una vez más. Hermano Luis, hermana Clau, allá en Campeche, desde lejitos, qué gozo saludarlos. Mis hermanos Margarita, mi hermano Samuel, Félix, Elizabeth, qué bueno que se conectaron, hermanos. Vamos a tener otra vez estudio el día sábado y pues bueno, estén muy atentos, ¿sale? Para la próxima. Mis amados hermanos, les amo en el Señor Jesucristo y si el Señor lo permite, nos estamos viendo el día de mañana, a los que están aquí en el puerto, ¿verdad? Para celebrar el Día del Señor. De los que están lejitos, pues un gusto saludarlos. Gracias por estar escuchando este breve estudio. Les animo pues a todos que si consideran que
que quizás este breve estudio pueda hacerle de edificación a alguien que esté luchando con su salvación o con la seguridad de salvación, pues compártanselo y bueno, para que la sana doctrina se siga propagando, ¿verdad? Si el Señor así lo permite. Entonces, hermanos, paz del Señor, Ana Margarita, paz de Cristo, Clau, bendiciones, Alberto, bendiciones, pues qué gozo me da estar, aunque sea un ratito así, aunque sea a lo lejitos ahí con ustedes. Nos vemos mañana si el Señor lo permite, ¿sale? Bendiciones a todos, paz del Señor. Oh, permítame orar antes de que nos despidamos. Permítame orar, por favor. Permítame orar. Mi amado Señor, te doy gracias por estas preciosas almas, Señor. Oh Dios, Padre, te damos gracias, te damos la gloria, porque eres el único que nos puedes dar esta seguridad y la certeza de salvación. Te suplico por mis amados hermanos, Señor, que van a bajar a las aguas, Padre, que sean bautizados en tu nombre, Señor. Oh Señor, y que sean, Padre Santo, pilares, luminares en medio de una generación perversa y malvada, Señor. Ayúdalos, Señor, a estos matrimonios, a dar a conocerte a ti, al mundo, Señor. Te alabo, Dios, porque nos das el privilegio de tener almas que te obedecen, Señor, que desean obedecerte más y más. Te alabo, Dios, que este breve estudio pueda ser de edificación para todos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Paz del Señor, así, mis amados hermanos. Bendiciones.